señores, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Yo me encuentro muy emocionado porque el día de hoy he logrado con mucho esfuerzo encontrar la manera de explicar uno de los conceptos que son más complicados de explicar cuando hablas del tema del electromagnetismo. Sí, estuve pensando, bueno, ¿cómo llevo el concepto del electromagnetismo a las personas por medio de YouTube? Pero que no sea siempre la charla tediosa, aburrida sobre esos vectores, ecuaciones de Biot-Savart, ley de Ampère y demás. Llegaremos a eso, pero antes de eso quisiera hacer un video que despertara el interés, que ustedes dijeran, bueno, sí, yo quiero saber qué pasa ahí. Y bueno, en ese orden de ideas, lo que se me ocurre es que podemos explicarlo trabajando con los electrodomésticos que todos tenemos en casa. Si tú en tu casa, igual que yo, tenemos electrodomésticos y todos funcionan con electricidad. Y todos ellos necesitan uno de estos, ¿sí? Un cable que permita que la electricidad vaya desde la fuente de energía hasta el electrodoméstico y permita su funcionamiento. Sí, y tienen uno de estos o alguno similar que nos permite conectarnos a la fuente de energía. Y en el otro extremo pues tenemos nuestro electrodoméstico. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué el cable nos permite que el electrodoméstico funcione? Bueno, para entenderlo, vamos a irnos muy adentro de este cable. Vamos a mirar qué tiene él adentro. Si recuerdan, todo lo que existe tiene átomos. Sí, si nos midiéramos y fuéramos allá al fondo, podríamos ver que existen los átomos. Cuando nosotros conectamos este cable a una fuente eléctrica, esos átomos empiezan a transmitirse electrones. Entonces pasan los electrones de un átomo a otro. Como lo podemos ver en esta pequeña animación, donde vemos que los átomos están compartiendo electrones. De un átomo están saliendo electrones y están llegando a otro por efecto de la energía que se les está suministrando pues, desde la fuente eléctrica. Y si viéramos el cable, pues si pudiéramos tener el poder de ver esos electrones correr por allí, pues lo veríamos algo como eso. Un montón de átomos que están los electrones fluyendo a través de él. Y esa es lo que se conoce como flujo de electrones, que al final de cuentas no es más que una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un flujo de electrones. Cuando te dicen hay corriente eléctrica es que a través de un conductor están fluyendo electrones de entre todos sus átomos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el campo magnético? Este video se llama campo magnético, introducción al campo magnético. ¿Qué tiene que ver esa corriente eléctrica con el campo magnético? Bueno, resulta que siempre que se presenta un flujo de electrones en un conductor, alrededor de él se alteran las propiedades físicas del medio, dándole propiedades magnéticas alrededor del conductor. Sí, algo como esto. ¿Ven esas pequeñas líneas amarillas que están girando alrededor de este cable? Pues eso es el campo magnético. No es un fenómeno que nos inventaron, es algo que existe, es algo propio de la naturaleza. Es que cuando tengamos un flujo de electrones a través de un conductor, siempre alrededor de él tendremos un campo magnético. Y ese campo va a tener las propiedades de atraer los metales. Y en caso de encontrarse con campos en el mismo sentido, puede haber atracción, puede haber repulsión. Ya veremos un poco cómo es eso. Pero hay un tema que me interesa ver un poco más en detalle. Porque cuando entremos a estudiar el campo magnético y veamos las ecuaciones y todo, van a aparecer los vectores. Y bueno, siempre nos dicen esto es un vector, pero ¿por qué es un vector? Entonces vamos a usar un imán para demostrar que el campo magnético es un vector. Vamos a mirar cómo es ese patrón de las líneas de campo que se presentan por medio de un sencillo experimento. Veámoslo. Bueno, hemos colocado dos cuadernos y hemos dejado un espacio entre ellos para colocar el imán. El imán va aquí en la mitad, vamos a cerrar este espacio que quede ahí y colocaremos una hoja en la parte de arriba del imán, donde vamos a agregar esto que son limaduras de metal. Son el resultado de cuando cortas un metal se genera un polvillo. Es eso lo que tenemos acá, metal en polvo. Entonces voy a tomar esto y lo voy a dejar caer aquí. Y observemos cómo esas partículas cuando caen empiezan a acomodarse, indicando o mostrando las líneas del campo magnético que generan los imanes. ¿Observan? Es porque el campo magnético no se genera de manera uniforme, es decir, no está en todas partes, solamente genera líneas de campo. Estas líneas que vemos salir de un polo y llegar al otro, esas líneas son el campo magnético. Y la única forma matemática de representar esas líneas
es utilizando vectores. Por eso es que decimos que el campo magnético es un vector. Tiene una dirección y un sentido, además de una magnitud. Si nosotros movemos esta hoja, podremos observar cómo las partículas se acomodan a las líneas de campo. Si ven cómo se acomodan, es más, inclusive se levantan. Aquí hay unas líneas que están saliendo y todas las partículas metálicas se están formando para obedecer al efecto del magnetismo. Pero se observa claramente que todo es líneas. Por eso hablamos siempre de líneas de campo. Siempre que hablamos de ejercicios nos dicen de las líneas de campo, que el campo está entrando, que está saliendo, pero siempre líneas de campo. Por eso es necesario utilizar los vectores para poder representar este comportamiento con ayuda de la matemática. Lo que hacemos es hacer la abstracción matemática y convertirla en una ecuación con la que podamos calcular lo que está sucediendo aquí. Observen este que es tal vez el más llamativo, es el más grande. ¿Cómo se comporta? Solo me muevo y él siempre obedece las líneas de campo. Bueno, protones, si observamos la imagen que tenemos al lado, podemos ver cómo las limaduras nos muestran las líneas de campo. Realmente nos está mostrando que ellas pueden cambiar de dirección, de sentido, inclusive la magnitud podría ser diferente si cambiamos el imán. Por eso es que es necesario que el campo magnético sea considerado un vector. En esta imagen podemos observar que en algún momento el campo apunta hacia un lado, de pronto apunta hacia el otro. Si nosotros quisiéramos observar las condiciones utilizando la matemática, analizando ese vector, esa magnitud, ese campo magnético, pues tendríamos que usar cálculo vectorial. Por eso es absolutamente necesario utilizar el cálculo vectorial para poder analizar los campos magnéticos. Bueno, protones, ya para concluir, podemos decir que el campo magnético se origina cuando tenemos el movimiento de cargas eléctricas. Es decir, que no existen las cargas magnéticas. Él se genera al haber un flujo de electrones a través de un conductor. Es decir, cuando tenemos una corriente eléctrica, siempre tendremos alrededor de ese conductor un campo magnético. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión que podemos obtener de todo este análisis es que ese campo magnético es de naturaleza vectorial, es decir, que es indispensable utilizar los vectores para poder analizar su comportamiento o para poder incluir un campo magnético dentro de un cálculo, dentro de una ecuación. Les agradezco a todos por haberme visto, espero que el video realmente les haya gustado. Me he esforzado mucho por tratar de hacer esta introducción a esta teoría del campo magnético de la manera más amigable posible. Por favor, dime si te gustó, si el esfuerzo valió la pena, si hay algo que podamos mejorar. Yo estoy aquí para atender tus necesidades y dinos si hay algún tema que te interesa que empecemos a tratar. Por favor, síguenos viendo, estaremos trabajando cada semana en poner un nuevo video que nos ayude a reforzar todos los conceptos y hacer una introducción a todo esto. Por otro lado, si tienes alguna duda de conceptos matemáticos que tal vez quieras reforzar, también estamos dispuestos a hacer videos sobre esto. Pero coméntanoslo, déjanos saber qué te gustaría aprender. Gracias. Recuerda que ustedes siempre serán los protones porque son las cargas positivas. Nos vemos.